Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el domingo celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad e inicio con esta formulación a lo largo de los siglos que dice de esta forma. La Trinidad económica, es decir, histórico-salvífica, es la base del conocimiento de la Trinidad inmanente, es decir, la intradivina, la acción intradivina. De forma que la Trinidad inmanente es el fundamento óntico de la Trinidad económica. Bueno, eso partiendo por ahí. Porque Mateo, en el versículo 17b que va a tomar el día de hoy, dice de esta forma: se postraron delante de él, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y acordémonos un dato importantísimo dentro de la dogmática, que esto no es clase ni de dogmática ni de analogía, es una reflexión del texto del Evangelio con respecto al magisterio de la Iglesia. Acordémonos que el dogma de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, es el único dogma que no es formulado a partir de la especulación, no. No es una acción especulativa abstracta sobre la esencia de Dios, no, es una acción sistemática, sistemática de la teología trinitaria con respecto al testimonio bíblico y la misma exposición conceptual de la misma Trinidad debido y gracias a la autorrevelación del Dios Trino. Y por eso parte unos problemas, unas ideas de Plotino, lo que llama la teología trinitaria, unas ideas de Plotino, que se habla del uno gen, que después, sobre el siglo VII, el concilio 11 o 11 de Toledo, expone claramente lo que es el término de la Trinidad, sin duda alguna, porque ya había supuestamente un triple Deus, o un triple Deus, o un Dios triple, cosa que no es aceptada por la Iglesia, gracias a la misma enseñanza de los padres de la Iglesia y los doctores de la Iglesia. El problema de ser, digamos, es el dogma de la Trinidad, el problema, no tanto por la Iglesia, porque los pone claramente, sino el problema de acuerdo, digamos, a unos sistemas especulativos, que ahí sí es especulativo de la gnosis, porque es un dogma que no es especulativo, sino sistemático, pues habla de una simple modalidad, o una apariencia llamada el modalismo, o sencillamente una creencia en tres dioses, triteísmo, que la Iglesia claramente expone y sentencia como herejías, dando al creyente o al fiel digamos, como la información precisa de lo que es la Trinidad. Y pues obviamente aparece Basilides, Valentín, Marción, todos ellos herejes que exponen una doctrina diferente, y que me quedo con este fragmento importantísimo que parte obviamente de la famosa pericoresis, que es obviamente la complementación perfecta del Padre, Hijo y Espíritu Santo como Dios, que se complementan perfectamente, y que mucho más adelante la Iglesia habla de lo que se llama la famosa sustancia segunda esencia. ¿Qué quiere decir eso? Que pues obviamente ambos poseen la misma esencia, y que al mismo tiempo Dios participa a su creación de su misma esencia. De forma que en este aspecto importantísimo, formulando el dogma de la Trinidad, nos hace entonces entender, gracias al estudio de la palabra del Señor y gracias a la formulación desde la palabra del Señor, que a partir de lo absoluto que es Dios, absoluto, perfecto, santo, nos comunica y nos da a entender que entonces nosotros también somos imagen de Dios. Hay una diferencia enorme, lo que llama obviamente, lo que se habla, digamos, con respecto a lo que llama el Modi, que mientras una persona es la portadora de la Trinidad, nosotros somos la imagen de la Trinidad. ¿Quién es la portadora de la Trinidad? María Santísima. Nosotros somos imagen de la Trinidad. De forma que la Iglesia, vuelvo y digo, con respecto al estudio de la palabra de Dios y con respecto a lo que habla de Mateo, de la acción Seget, que habla el término Seget, que es muy difícil de traducir desde el arameo galileo, de una inclinación aramaica bastante fuerte, nos expone de una forma radical que difícil precisar el contenido exacto, que pues gracias a su santidad pues Pío VI, sobre el signo de Pistoia, hablan pues obviamente de Dios como tal en las tres personas, pero que parte al mismo tiempo el concepto del Dios del deísmo, que dice de esta forma: Deus unus in tribus personis distintis, Deus Trinitas, se habla obviamente del concepto, sino que junto con eso también, vuelvo y digo, estudiando la palabra del Señor, y que a través de lo que expone Mateo, teniendo en cuenta que Mateo es el Evangelio de la razón, porque nos da las causas justas para seguir a Jesús y la forma como tenemos que seguirlo, entonces se expone de esta forma, como estaba diciendo,
somos imagen de Dios y ella la portadora de Dios. La gran diferencia. De forma que nosotros partimos del absoluto que es Dios, que habita en nosotros, que está en nosotros y que nosotros tenemos que ser esa imagen de Dios. Ahora, ese Seged no solamente es postrarse, adorar, sino vuelvo y digo, es hacer referencia y ser consciente de que usted, en la medida que sea capaz de adorar a Dios, su vida también implícitamente adora a Dios. De forma que al ser ella la portadora de Dios, adora al Señor perfectamente, su vida expone perfectamente a Dios sin ningún reparo, sin ningún problema. En nosotros, al hacer la imagen de Dios, nosotros tenemos la gravedad de mostrar a Dios. Demostrar a Dios, ¿por qué? Porque tenemos que luchar contra el pecado, tenemos que luchar contra todas aquellas cosas que se nos oponen para que mostremos a Dios. Mientras que María Santísima, pura, inmaculada y santa, la santidad de Dios está en ella totalmente, por eso porta a Dios. Y por eso no solamente es imagen de Dios, sino es la portadora, la que expone a Dios. Mientras que en nosotros sí está la gravedad del pecado y que entonces la imagen de Dios se destruya en nosotros o no se vea claramente. Y el problema está entonces que la imagen de Dios se disperse totalmente en nuestra vida y no seamos de Dios. ¿Y cuándo vamos a ver las consecuencias? Cuando estemos ante el juicio de Dios, al no ser imagen de Dios. Por eso tanto es ese Seged, no tanto es adorar, postrarse, sino ser consciente de que si yo adoro a Dios y si yo me postro ante Dios, mi vida también tiene que ser para adorar a Dios. Por eso San Ignacio de Loyola, gran santo, decía, todo lo hago para ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios, porque nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras palabras tienen que ser para la mayor gloria de Dios, porque así sí estamos nosotros entonces reflejando o siendo imagen de Dios. La Virgen María, todo fue para la mayor gloria de Dios, todo, su vida, y es pura, inmaculada y santa, sin pecado. En nosotros está la lucha para que entonces seamos imagen de Dios y reflejemos a Dios. Ella es la portadora de Dios, nosotros somos imagen de Dios. Dios los bendiga. Algunos dirán, no, que herejías, que yo no sé qué, que bueno, en fin, se rasgan las vestiduras. Estoy hablando desde el punto de vista dogmático, desde la formulación de la Iglesia y lo que la Iglesia ha enseñado por siglos, de forma que nosotros está la lucha por ser imagen de Dios y mostrar a Dios. Ya si usted no lo hace, si yo no lo hago, es nuestro problema y vamos a pagar las consecuencias, no acá, eternamente. Dios los bendiga, indispensable. Santo Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Por eso a nivel dogmático de la Mariología, ella es la que forma a los hijos, forma a sus hijos para que sean imagen de Dios, porque ella es la portadora de Dios, de forma que ella sabe cómo formar hijos para Dios, que sean imagen de Dios. Dios los bendiga. No me queda nada más sino desearles el bien, que seamos conscientes de que nuestra vida tiene que ser para la mayor gloria de Dios y que si no lo hacemos, las consecuencias serán nefastas porque ya no nos podemos echar para atrás, porque ya estaremos o bien salvados o bien condenados. Feliz día para todos ustedes, que estén muy bien.